Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener poder. Amén, mis amados hermanos y amigos. Nuestro tema en esta maravillosa noche está basado en Romanos, su capítulo 3 y su verso 1. Y nuestro tema en esta maravillosa noche, mis amados hermanos, se llama la ventaja del judío. Amén. Estamos viendo, mis amados hermanos, tema relacionado con la carta del apóstol Pablo a los romanos, y en esta maravillosa noche nos encontramos en Romanos, su capítulo 3 y su verso del 1 al 8. Es ahí donde vamos a meditar la palabra del Señor en esta maravillosa noche. El tema se llama, hermanos, la ventaja del judío. Amén. Por supuesto que ser parte, hermanos, del pueblo de Israel, ser judío según la carne, tiene su ventaja, mis amados hermanos, tiene su ventaja, y de eso nos está hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Los judíos se sentían especiales, se sentían diferentes a los gentiles. Era una nación, hermanos, que fue elegida por Dios, entonces tenía su ventaja, mis amados hermanos. En el tiempo actual, ¿verdad? Hay naciones más avanzadas que otras, y vivir en una nación avanzada es tener ventaja. Solamente hay que saber aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los nativos americanos, ¿verdad? Hay unos que aprovechan su nacionalidad, aprovechan los beneficios que hay en este país y se desarrollan como tienen que desarrollarse, ¿verdad? Hay otros que no también. Y yo creo que eso pasó con la nación de Israel. ¿Qué ventaja tiene el judío? Dice la palabra. El judío, mis amados hermanos, tiene su ventaja, ¿verdad? Vamos entonces a ver dos puntos. ¿Qué ventaja tiene el judío? Y la fidelidad de Dios. Dios es fiel, mis amados hermanos, a lo que Él promete. Dios, mis amados hermanos, es un Dios que cumple sus promesas. Los que no cumplimos somos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos no cumplimos con el Señor como Él quisiera, ¿verdad? O como Él manda, hermanos. Pero Él tiene misericordia. Primeramente dice la palabra de Israel, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo vino primeramente para Israel y después para todo el mundo. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Ese será el punto número 1 a meditar. En la palabra de Dios en Romanos, su capítulo 3, su verso 1 al 8, dice la palabra de esta manera. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado
como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Gloria al Señor. Esto, mis amados hermanos, es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Natividad Pérez. Muchas gracias, hermana. Saludos hasta allá donde nos está sintonizando. Esta es la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde había, mis amados hermanos, problemas de cultura, de tradición, de nacionalidad, ¿verdad? Entre gentiles y, por supuesto, judíos. Entonces, aquí el apóstol Pablo, mis amados hermanos, está como, ¿verdad?, instruyendo, mis amados hermanos, la ventaja de ser judío y su responsabilidad, y también la fidelidad de Dios. Y también nos habla, hermanos, del juicio de Dios, ¿verdad? ¿Cómo será el juicio de Dios? Bueno, es interesante porque el capítulo 2 nos habla del juicio de Dios, y en el capítulo 3 nos sigue hablando del juicio de Dios. Y por fin el apóstol Pablo, hermanos, conforme va transcurriendo el capítulo 3, deja a todos bajo condenación. No hay nadie que se salva, todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que todos necesitamos de un Salvador, o sea, del Señor Jesucristo. Pero vamos a analizar este punto. Como punto número 1, ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, la ventaja de ser judío. Número 1, el beneficio de ser judío. Romanos 3:1. Inciso A, ¿qué ventaja tiene el ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Número 2, los beneficios de Dios a los judíos. Inciso A, es mucho. Romanos 3:2 dice la palabra del Señor que es mucho. Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Esa es, hermanos, la ventaja de ser judío, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene el ser judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? En realidad, dice la palabra, mucho. Y algunos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué el judío tiene ventaja? Primeramente, porque se le ha sido confiada la palabra del Señor. Esta palabra ventaja, mis amados hermanos, significa beneficios, ¿verdad? ¿De qué beneficia ser judío? ¿O en qué aprovecha ser judío? ¿Verdad? Estas son preguntas que hace el texto. Y la respuesta del apóstol Pablo es mucho. Es mucha la ventaja, es mucho los beneficios que Dios le dio a la nación de Israel, a ninguna otra nación, a la nación de Israel. Primeramente, dice, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios les confió la palabra a ellos, a los judíos, hermanos. Imagínense allá en el monte Sinaí, ¿a quién le reveló Dios la ley? Su ley. A los judíos, a los descendientes de Abraham, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. ¿Tenían ventaja los judíos? Claro. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron los primeros en tener la palabra. Eso es una bendición. Eso es un beneficio, ¿verdad?, de Dios hacia la nación de Israel. Entonces, ¿de qué aprovecha el ser judío? De mucho. ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? Mucho. ¿Por qué razón? Porque Dios les dio la palabra a ellos. Esa es la ventaja que tiene, ¿verdad?, el ser judío. La ventaja del ser judío es tener la palabra de Dios. Es ser, ¿verdad?, los que recibieron por primera vez la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Inciso B, la ventaja y la responsabilidad. Ahora, los beneficios, hermano, y la responsabilidad. Tenían ventaja, sí, pero también tenía su responsabilidad. Número 1, la responsabilidad de la nación de Israel. Inciso A, Dios les confió su palabra como a ninguna otra nación. No hay otra nación, mis amados hermanos, en el mundo que pueda presumir
haber recibido, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿cómo la recibió el pueblo de Israel? No la hay. Entonces dice el Salmos, vamos a leer el Salmos, capítulo 147 y su verso 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En el Salmo 147 y su verso 19 dice la palabra: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Dice el salmista David, hermanos. El salmista alaba, ¿verdad?, a Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra del Señor que Dios le manifestó. ¿Qué quiere decir manifestar? Le reveló, ¿verdad? Le dio su palabra a la nación de Israel. Fíjense, ellos tenían la palabra de Dios. Dice, ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos, sus juicios a Israel. No ha hecho así a ninguna otra nación. ¿Y qué? ¿En qué beneficiaba estos hermanos? Bueno, en que ellos podían ser, hermanos, una nación, ¿verdad?, que podía vivir de una manera diferente a las otras naciones. O sea, esa era la ventaja de Israel, que podía llevar una forma de vida, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios quiere para todos los seres humanos. Israel podía tener paz, podía tener amor. El problema era que Dios les había dado a ellos su palabra. El problema era en Israel, mis amados hermanos, en que no aprovechó esa ventaja, ¿verdad?, de tener la palabra de Dios con ellos. Ese era el problema. Entonces, también nos dice Deuteronomios, capítulo 4, y su verso 32 al 36. Aquí estamos viendo, hermanos, la ventaja y la responsabilidad, porque era una responsabilidad también. Dice en Deuteronomios, capítulo 4, y su verso 32 al 36. ¿Por qué preguntas ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo de los cielos al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Fíjense, qué bendición, hermanos. Esa era la ventaja. Ellos podían presumir eso. Eso era lo que ellos podían presumir, ¿verdad? Que no hay ninguna nación, no hay ningún pueblo, dice, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, ¿verdad? No la hay. No hay pueblo alguno que haya oído la voz de Dios. Fíjense. Esa es la ventaja de ser israelita, de ser judío, ¿verdad? Que ellos, mis amados hermanos, escucharon la voz de Dios. Fíjense. Eso no lo ha escuchado ninguna otra nación, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está recordando a ellos. Que eso es la ventaja, hermanos, de ser judío. Que Dios les confió a ellos su palabra. Dios les dio a ellos su palabra. Ellos escucharon la voz de Dios en persona. Cuando Dios estaba hablando en el monte con Moisés, dice que el pueblo escuchaba la voz de Dios. No hay otra nación en la tierra, hermanos, que haya tenido tal experiencia. Eso está ahí en los récords, ¿verdad?, de la nación de Israel. El único pueblo terrenal, nación terrenal, que ha escuchado directamente la voz de Dios. Fíjense, esa es la ventaja, dice el apóstol Pablo, de ser judío. Verso 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerras y manos poderosas y brazo extendido y hechos aterradores como todos los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Ha habido otra nación en la tierra
a quien Dios haya liberado de una esclavitud como la de Egipto, con señales, con prodigios, con milagros. ¿Hay otra nación que ha visto con sus ojos cómo se abre el mar? No la hay. Y es la nación de Israel donde Jesús el Mesías puso su pie hace 2000 años. Esa es mucha ventaja, hermanos. Es la ventaja, de eso se puede gloriar Israel. Ellos vieron al Mesías caminando por sus calles y no solamente lo vieron, sino el Mesías creció allá entre ellos. Imagínense. No hay otra nación que ha visto los milagros, los prodigios, las señales, como lo vio la nación de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, y los que hizo el Señor Jesús cuando vino hace 2000 años allá en la nación de Israel. ¿Dónde hizo Jesús todos esos milagros? Ahí. En Israel, en las tierras de Israel. ¿Dónde resucitó el Señor Jesucristo? Ahí. Ahí, hermanos, en la nación de Israel. ¿En dónde estaba Él cuando ascendió al cielo? Allá, en Israel. Entonces, ¿tiene ventaja el ser judío? Claro que tiene ventaja. Tiene su ventaja, mis amados hermanos. Entonces, eso no lo puede ignorar nadie, ni el apóstol Pablo como judío sabía, ¿verdad?, lo que realmente representaba ser judío, según la carne. Ahora eso implicaba responsabilidad. Ese es el otro punto. Dice el verso 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ahora, esa era la intención. Ahí va la responsabilidad ahora, ¿verdad? A ellos se les fue revelada la palabra de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios en persona. Ellos vieron el poder de Dios con señales, con prodigios y diversos milagros en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios los sacó de allá. Y también cuando Jesús vino hace 2000 años. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito, dice la palabra, es que ellos supieran, ¿verdad?, entendieran de una vez por todas, ¿verdad?, que solamente Jehová es Dios. ¿Cuál era el problema? El problema es que habían diferentes dioses, ¿verdad? Y las naciones la nación de Egipto y las naciones sobre la tierra tenían, hermanos, multitudes de dioses. Y en el tiempo actual sigue siendo lo mismo. Entonces la ventaja del judío es que por medio de la palabra de Dios, Dios quería que ellos conocieran que solamente hay un Dios, Jehová Dios, y no hay otro fuera de él. Eso era lo que Dios quería con ellos, ¿verdad? Luego dice la palabra, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Amén. Ellos escucharon la voz de Dios, hermanos, dice la palabra, desde los cielos, para enseñarte. Ellos vieron, hermanos, ¿verdad?, el fuego de Dios. Entonces, es una ventaja, hermanos, el ser judío. Pero, dice la palabra, el propósito, ¿verdad?, era que ellos conocieran que hay un solo Dios sobre la tierra, ¿verdad? Que pudieran vivir, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese era el propósito. También lo dice en Malaquías, inciso B, Malaquías, dice la palabra que Dios le encargó su palabra a la nación de Israel. Entonces, esa es la responsabilidad, hermanos. Número uno, conocer, ¿verdad?, que solamente hay un Dios, Jehová Dios, y no hay otro fuera de él. Número dos, que Dios se las encargó. Dios le encargó su palabra, ¿verdad?, a la nación de Israel, sus leyes, sus estatutos. Dice el libro del profeta Malaquías, su capítulo 4 y su verso 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Fíjense. Acuérdense, dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo,
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Todos ellos tenían que, hermanos, vivir bajo las ordenanzas y las leyes de Jehová, porque para eso recibieron la palabra. Entonces, esa era la responsabilidad. Y el pueblo se había olvidado, hermanos. Ya ellos no se acordaban ya de que Dios había hablado con ellos. Ellos no se acordaban que Dios les había dado a ellos su ley. Entonces Dios les manda profetas y uno de ellos fue el profeta Malaquías para que ellos se acordaran, ¿verdad? Que podían vivir una vida de bendición. Entonces sí tiene ventaja, hermanos, porque ellos pudieron, ¿verdad? Ver todo eso, ¿verdad? Que ningún otro ha visto. Pues nosotros no hemos visto, ninguna otra nación, dice la palabra, ha visto tantas cosas como la vio Israel. A ninguna otra se le fue dada la palabra. A los judíos se les fue dada la palabra, ¿verdad? Directamente a ellos. Ellos son los que recibieron la palabra de Dios. Pero, dice el profeta Malaquías, se olvidaron. Ese es el problema ahora, hermano. Se olvidaron que ellos eran a los que Dios les había encargado su palabra. Ahora el profeta quiere que ellos recuerden, ¿verdad? Acuérdense que Dios les dio leyes y estatutos por medio de Moisés a ustedes, para ustedes. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel, ¿verdad? Necesitaba acordarse, hermanos, para qué Dios les había dado su palabra. Era una ventaja ser judío, era una ventaja ser circunciso, porque Dios le dio a ellos su palabra. El problema es que ellos se enfocaron más, ¿verdad?, en la nacionalidad, ellos se enfocaron más, ¿verdad?, en su tradición, como en este caso la circuncisión, y se olvidaron de lo más importante, que era la palabra de Dios. En el tiempo actual a veces pasa similar, hermanos. A veces, ¿verdad?, nos enfocamos más en nuestras creencias, en nuestras religiones, ¿verdad? Y nos olvidamos, hermanos, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha dado su palabra para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces nos enfocamos en cosas y se nos olvida que la palabra es para eso, para hacer la voluntad de Dios. Como nación, Israel tenía que vivir bajo la voluntad de Dios y no lo estaban haciendo. Bueno, número 2, el propósito de la palabra dada a Israel. Ahora, Dios le dio su palabra, ¿verdad?, con un propósito. Número 1, que conocieran que Él era Dios. Número 2, se las encargó, dice la palabra, para que vivieran en sus leyes y en sus juicios, en su justicia. Ahora, ¿cómo tenían que vivir? Dice la palabra en Deuteronomios, capítulo 4, y su verso 8 al 9, el propósito de la palabra de Dios para Israel. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Cómo es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Le está haciendo una pregunta. ¿Qué nación hay? ¿Qué nación hay en la tierra? La respuesta es que no la hay. Solamente la tenía la nación de Israel. Número 9, el verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Esa era, mis amados hermanos, la responsabilidad. Primeramente, Dios les hace una pregunta, ¿verdad? Y les pregunta, ¿qué nación tienen leyes y estatutos como la tienen ustedes? La respuesta es que no hay ninguna nación. Y luego les dicen, por tanto, guárdate y guarda tu alma. Fíjense, ellos tenían la ventaja, hermanos, de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quería. Porque si nosotros, si ellos hubieran aguardado la palabra de Dios, ¿verdad?, hubieran vivido de acuerdo a la palabra de Dios, no hubiera habido tanta injusticia en la nación de Israel. Hubiera sido una nación diferente. Y el propósito era entonces, ¿verdad?, que ellos vivieran bajo la ley, bajo la palabra de Dios, bajo su voluntad, y que la enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Por qué razón? La enseñanza tenía que pasar, hermanos, de generación en generación, para que pudieran vivir bajo la voluntad de Dios. Ese era, hermanos,
la responsabilidad de Israel, ¿verdad? La responsabilidad. Es una responsabilidad tener la palabra de Dios. Era una ventaja para ellos, pero al mismo tiempo era una responsabilidad. Era un beneficio, era provechoso, pero ese beneficio y ese provecho solamente lo lograron aquellos que vivieron de acuerdo a la palabra de Dios. En este caso, el apóstol Pablo, ¿verdad? Había sido uno de los que habían sido beneficiados por la palabra de Dios. Primeramente porque él, ¿verdad? Según se dice, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Entonces él conoció la ley de Dios desde su juventud y vivió bajo esa ley. Y de acuerdo a ese conocimiento, el Señor Jesús también lo eligió para ser apóstol. Imagínense. Entonces era una ventaja. Los 12 apóstoles son judíos. Y el apóstol Pablo también. Pues no hay ningún gentil ahí entre ellos. Todos son descendientes, según la carne de Israel. Pero fueron beneficiados, ¿verdad? Por ser descendientes según la carne, porque fueron elegidos por Dios. Primeramente, les dio la ley. Y luego ahora Jesucristo los llama como apóstol y les vuelve a dar otra vez el encargo de su palabra. La diferencia es que estos 12 sí cumplieron, bueno, 13 con el apóstol Pablo, sí cumplieron. ¿Por qué razón? Porque ellos sí fueron, hermanos, a todo el mundo, predicaron el evangelio, vivieron una vida de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Tuvieron fe en la palabra de Dios. Esa era la ventaja que el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no pudo sacar, hermanos, ese provecho. Por eso dice Deuteronomio, ¿verdad? ¿Cómo tenían ellos que vivir para poder tener presente la palabra del Señor? Primeramente ellos, luego sus hijos, luego los hijos de sus hijos. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 y verso 3 de Romanos. Que pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que había entre las naciones de Israel, entre la nación de Israel, personas que tenían la palabra de Dios, pero no la creían, ¿verdad? No la vivían, y ese era el problema de Israel. No vivían ellos bajo los juicios de Dios y tampoco enseñaban a sus hijos. Y es por eso que la nación de Israel, hermanos, se apartó de Dios. Lamentablemente fue así. Bueno, entonces, el propósito, tener presente la palabra de Dios para guardar su alma. Ese era el propósito. Inciso B, ni se aparte de tu corazón todos los días, ¿verdad? Ellos tenían que tener presente la palabra de Dios todos los días. Tenían que vivir la voluntad de Dios. Inciso C, enseñarles a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese era el propósito de haber recibido la palabra de Dios. Inciso C, la responsabilidad de la iglesia. Ahora vamos a hacer énfasis, hermanos, a la iglesia, ¿verdad? La iglesia también ha recibido ahora la palabra de Dios. Por medio, ¿verdad? Primeramente de los judíos, los hermanos judíos, ¿verdad? Porque ellos fueron los primeros que empezaron, por ejemplo, los 12 apóstoles, luego los 3,000 convertidos, ya después los gentiles. Pero la palabra de Dios ahora es para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios ahora? La iglesia. Y tenemos una gran responsabilidad, hermanos, que a veces pasamos por alto. Y bueno, para eso se predica, ¿verdad? Y para eso se estudia. Y nosotros mismos, bueno, en este caso, yo mismo me predico, yo mismo me doy cuenta, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Primeramente dice el Evangelio de Juan, su capítulo 17 y su verso 1. Voy a leer el verso 1. Dice la palabra: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense, como primer punto, esa es, hermanos, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna, ¿verdad?
que te conozcan a ti, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es nuestra primera, hermanos, la responsabilidad ahora, ¿verdad?, de los cristianos. Primeramente conocer a Dios y luego conocer a Jesucristo. Esa es una de las responsabilidades, hermano. ¿Cómo empieza, verdad, a formarse el hombre, ¿verdad? Primeramente tiene que creer en Dios, luego tiene que conocer a Jesús. Y entonces, dice la palabra, entra, pues empieza a practicar, hermanos, lo que es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, dice la palabra. Y esta es la vida eterna, fíjate. Que te conozcan a ti, esa es la voluntad de Dios, que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero. Tenemos que creer que solamente hay un Dios, ¿verdad? Y un Señor, el Señor Jesucristo, a quien Dios envió. Entonces, ese es, hermanos, el fundamento de la fe. Y para eso ahora Dios nos ha dado la palabra a nosotros, porque es ahí donde empieza nuestra relación con Dios. Ahora dice el verso 14, y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense, ¿qué dice ahora? Primeramente conocer a Dios, ¿verdad? Y a Jesucristo. Por ejemplo, los apóstoles ya conocían a Jesús. Entonces ellos fueron los que recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje, para predicarlo a todo el mundo. Entonces la relación empieza ahí, hermanos, en conocer a Dios. Y luego dice la palabra, yo les he dado tu palabra. Ahora la palabra de Dios, hermanos, ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Todos nosotros ahora, ¿verdad?, escuchamos la palabra, conocemos la palabra, la estudiamos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Dice, porque yo se lo di, el Señor Jesús. Por eso Él, cuando se fue al cielo, dijo, toda autoridad, Él tiene la autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, enseñarles la palabra de Dios. Todas las naciones tienen que conocer ahora la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque fue dada por medio de Jesús. ¿Entienden? Ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos la palabra de Dios con nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Dice el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense. Para que seamos, dice la palabra, santificados, ¿verdad?, purificados. No hay otra manera como el hombre puede limpiarse, ¿verdad? Porque el hombre es pecador. Eso dice Romanos 10, 16 y 17, que el hombre tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque por la palabra, por oír la palabra, ¿verdad?, viene la fe. Y la fe nos lleva a creer, a reconocer que hay un Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel? Reconocer que hay un Dios. Pero si reconocemos que hay un Dios, ahora entonces tenemos que reconocer, ¿verdad?, que este Dios nos da sus leyes, nos da su justicia, para que vivamos en ella. Ahora nosotros, ¿verdad?, recibimos la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, para vivir una vida, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos limpia, Él nos purifica cuando somos bautizados, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Nuestros pecados ahí son perdonados. Ahora tenemos una responsabilidad como creyentes, vivir bajo la voluntad de Dios, que eso ya es individual, ¿verdad? Cada uno de nosotros, como la nación de Israel. No nada más porque pertenecemos, ¿verdad?, a cierto grupo religioso, vamos a creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, sino tenemos una responsabilidad individualmente con Dios. Como la nación de Israel, ¿verdad? Pensaban ellos que por ser la nación de Israel circuncidada, Dios estaba de acuerdo con ellos. La respuesta es no. El problema es ¿por qué? Número uno, porque no todos hacían la voluntad de Dios reconociendo que hay un solo Dios. Muchos de ellos eran idólatras, se iban tras Acera, tras Baal y tras diferentes ídolos. Y número dos, vivían una vida sin justicia, vivían una vida como cualquier nación, o peor que cualquier nación. Entonces, ¿qué necesitaban? Una vida, ¿verdad?, individual, personal, responsable, ante los ojos de Dios. Y eso, hermanos, no se puede lograr, ¿verdad? Bueno, es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Pero en sí es una responsabilidad individual.
Cada quien tiene que juzgar, ¿verdad? Su vida, meditar, reconocer si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Ahí dice que la palabra es para eso, para santificarnos. Inciso B, para predicarla al mundo. Ahora también, la palabra también es dada a la iglesia y es una responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Predicar esta palabra al mundo, ¿verdad? Entonces ahora hay que empezar a predicar también, ¿verdad? No solamente a crecer a través de ella, a santificarse, sino predicar la palabra de Dios. Hay que anunciar el mensaje de salvación. Es una responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso ya nace de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay congregaciones que tienen métodos, programas, ¿verdad? Cómo llevar, cómo sus miembros puedan participar. Hay congregaciones que no, ¿verdad? Pero individualmente nosotros tenemos que saber que es nuestra responsabilidad hablar la palabra de Dios. Porque para eso somos parte ahora del pueblo de Dios. Esa era la responsabilidad de Israel, anunciarle al mundo que hay un solo Dios. Pero lamentablemente las cosas, hermanos, no fueron, ¿verdad?, de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, ellos tenían ventaja, pero no la aprovecharon. Nosotros ahora tenemos ventaja, hermanos. Tenemos ventaja porque hemos creído. Tenemos ventaja porque ya conocemos a Dios. Tenemos ventaja porque ya tenemos la palabra de Dios. Es más, Jesús mora en nosotros y dice que Jesús es la palabra hecha carne. Entonces, no solamente lo tenemos en vista, sino lo tenemos, hermanos, de una manera encarnada en nuestra mente y en nuestro corazón, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué nos queda? Vivir en ella, ¿verdad? Vivir por medio de la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Y es un trabajo que nosotros debemos buscar hacer, hermanos, cada día. Y cuando tenemos que reconocer que erramos y que esas cosas, hermanos, no benefician a nuestras vidas, no benefician a nuestro prójimo, no benefician a nuestros hermanos y tenemos que rectificar, ¿verdad? Y número 3, hay que predicar la palabra del Señor, hermanos, porque es nuestra responsabilidad. Bueno, vamos a pasar al punto número 2. Para tener un buen comportamiento, fíjense ahora la palabra de Dios también es dada para tener un buen comportamiento. Primera de Timoteo, su capítulo 3 y su verso 15. Entonces, hermanos, hay que trabajar, es un reto, ¿verdad? No siempre, hermanos, es un proceso. Pues. No podemos hacernos, ¿verdad?, completos de un día para otro. Es un proceso, pero la palabra nos va enseñando, nos va alineando, hermanos, día con día, y cada día tenemos que ser diferentes. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, su capítulo 3, su verso 15, de esta manera: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, ¿verdad? Si tardo, para que si tarde. Si es que yo no puedo llegar, ¿verdad?, de una forma personal con ustedes y pueda enseñarte a través de mi ejemplo. Pablo era un hombre, hermanos, de ejemplo, ¿verdad? De comportamiento. Fíjense, si ustedes quieren, hermanos, desarrollar el amor en ustedes, tienen que ver al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice en Corintios 11:1, dice, imítenme a mí también, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y es que el apóstol Pablo pudo amar, hermanos, a todos, hermanos. Fíjense bien en la carta de los Romanos, la característica de la carta de los Romanos, de Corintios, de Gálatas, Pablo a ninguno desprecia ahí, hermano, a todos son amados por Pablo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él tenía un comportamiento de otro nivel. ¿Por qué razón? Porque Jesús verdaderamente, él mismo lo dice en Gálatas, ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí. En Pablo se había encarnado Jesús. Eso era maravilloso. Entonces, si yo no puedo llegar y me pueda ver personalmente, Timoteo, dice, tienes que aprender a tener un buen comportamiento. En la Dios habla hoy, dice comportamiento. Es otra versión, ¿verdad?, de la Reina Valera. En la Reina Valera dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. En la Dios habla hoy, dice, para que si tardo sepas cómo debes comportarte en la iglesia. En la Dios habla hoy, dice, en la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios, hermanos, ¿verdad? La congregación local. Por ejemplo, aquí estaban en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso había un grupo de hermanos, ¿verdad? Y ese grupo de hermanos era una familia.
porque somos hijos, no de carne, sino según el Espíritu. Todos los que hemos creído pasamos a ser hijos de Dios y somos hermanos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, tiene que haber un buen comportamiento, dicen, ¿verdad? De cada hermano en la congregación, en la familia de Dios. Y a veces, hermanos, el comportamiento es lo difícil. A veces sabemos mucha palabra, conocemos mucho en profundidad, pero nuestro comportamiento deja mucho que desear. Y yo lo reconozco, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Nuestro trabajo es trabajar en nuestro comportamiento. En nuestro comportamiento, si queremos verdaderamente representar, ¿verdad?, el pueblo de Dios, si somos conscientes que es una responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad. Y tenemos que, es un reto, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo y buscar, hermanos, ¿verdad? Reflejar en nosotros lo que Dios quiere. Entonces, la iglesia es columna y baluarte, dice, ¿verdad?, de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Jesús es la verdad, hermano. La iglesia, ¿verdad?, la que anuncia la verdad. Tiene que ser un pueblo, hermanos, diferente. Es la iglesia la que tiene la verdad, porque a ella se la dio para que la predicara. Pero esa iglesia tiene que tener un buen comportamiento. Y este comportamiento no solamente va a ir, ¿verdad?, del predicador o de los ancianos. No, este comportamiento tiene que ser en general. A Timoteo se le exigía porque él es el que iba a recibir la palabra, pero él la iba a enseñar a la iglesia, ¿verdad? Que en la iglesia tiene que haber un buen comportamiento. Es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Cuando un buen comportamiento va, hermanos, no solamente desde buscar la santidad, ¿verdad?, que es lo principal, punto número 1 ahí, sería, ¿verdad?, buscar una manera de vivir adecuada, pero también, hermanos, ¿verdad?, reflejar en nosotros el carácter de Jesús hacia nuestros hermanos, primeramente, y hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Porque a veces en la iglesia, hermanos, a veces también nos la llevamos, ¿verdad?, nada más de santurrones, ¿verdad? Y juzgamos a los que no alcanzan el nivel que nosotros tenemos, pero no los juzgamos para ayudarlos, sino los juzgamos para destruirlos. Y ese no es el carácter de Jesús. Si fuera para destruirlos, entonces Jesús no hubiera venido a Israel. Jesús simplemente hubiera derramado fuego del cielo y todo Israel se hubiera quemado. Y no solamente Israel, como dice la palabra, allá en 2 de Pedro 3, 7 al 10, si no fuera por la misericordia de Dios, dice, ¿verdad?, ya estuviéramos como Sodoma y Gomorra. Entonces, el comportamiento, hermanos, que tiene que haber, ¿verdad?, en la iglesia, abarca el carácter de Jesús en cada creyente. No solamente desde practicar la santidad, ¿verdad?, sino también, hermanos, en una forma de comportarnos hacia afuera, ¿verdad? No solamente hacia adentro. La santidad sería, ¿verdad?, hacia adentro, personal. Pero ahora eso tiene que salir hacia afuera. ¿Cómo verdad, producimos lo que somos, verdad? Tiene que llevar, dice la palabra, el amor, la misericordia, la compasión, ¿verdad? Reflejar el carácter de Dios. Entonces, hermanos, a veces hay problemas, ¿verdad? A veces, hermanos, las congregaciones, ¿verdad?, tienen mucho que desear en sus comportamientos. El problema es que no reflejamos el carácter de Jesús adecuadamente. Solamente nos inclinamos hacia una parte, ¿verdad?, y descuidamos la otra parte. Tiene que haber un equilibrio, hermanos, en el carácter de los creyentes, ¿verdad? No solamente, pues, hermanos, hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿verdad? No es solamente hacia nosotros, sino también es hacia afuera, hacia mi hermano y hacia mi prójimo, en todos los sentidos. Comportarnos, ¿verdad? Hay que evaluar cómo me voy a comportar con mi hermano. Hay que evaluar cómo está mi hermano, ¿verdad? Hay que evaluar la forma de vida de mi hermano. Y hay que evaluar lo que yo voy ¿verdad?, a aportar a mi hermano, ¿verdad? Porque es mi familia. Somos una familia, dice la palabra del Señor. Qué maravilloso es, ¿verdad? Pero se necesita, hermanos, meditación en la palabra y sobre todo acción, ¿verdad? ¿Cómo voy a comportarme con mis hermanos? ¿Me voy a comportar para edificarlo o para destruirlo, verdad?
¿Para qué estoy? Entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Y también, hermanos, hay que saber perdonar cuando es necesario perdonar, para tener paz, hermanos. Si no hay perdón, no hay paz, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, pues. Ahora, número 2, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermanos, a sus promesas. Yo creo que vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos, ya el tiempo se fue. En la familia de Dios, la cual sostiene y defiende la verdad. Amén. Es el propósito, hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Sostiene y se sostener, ¿verdad? Porque no deja de creer en Jesús, tiene la verdad, la predica siempre y defiende la verdad, la fe en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, gracias por su sintonía. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, el contraste, ¿verdad?, entre la responsabilidad de Israel y la responsabilidad de la iglesia. Ahora, como creyentes tenemos ventaja, pero también tenemos responsabilidad, ¿verdad? Y es un reto, hermanos, que hay que trabajar día con día y que Dios nos ayude, hermanos, a ir cambiando nuestra forma de ser y sobre todo nuestro comportamiento, ¿verdad? Es bien interesante, hermanos. No vamos a ser los mismos cristianos de siempre. Vamos a cambiar, vamos a buscar, ¿verdad?, el cambio en nuestras vidas. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presente, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas. Gracias por cada uno de los que nos estuvieron sintonizando, Padre. Que tú seas alabado y glorificado en la vida de cada uno de ellos, Padre, como también en mí, Padre Celestial. Bendiga nuestra mente, nuestro corazón. Perdona, Padre, nuestros pecados. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir, Padre Celestial, adelante, Padre, reconociendo que cada día necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Celestial, que tú seas con cada uno de ellos, Padre, cualquier necesidad que ellos puedan tener, Padre, bendígalos, que tú hagas tu voluntad, que tú les llenes de bendición, Padre, y les concedas todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias te damos en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar en sintonía. Este es Radio La Palabra y vamos a escuchar algunos himnos más para cerrar nuestra programación. La pena y fe, Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Al que en busca de la luz vague ciego y con temor, lo recibe el buen Jesús en los brazos de su amor. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador, a sus pies descansarás, ejercita en él tu fe, de tus males sanará a Jesús.